segunda parte. Me asusté que me saliera eso y no sabía qué era. Y vamos a estar tratando pues la segunda parte del tema del aborto. Durante la presentación, en varios momentos, les voy a pedir su participación. Entonces, sí preferimos mantener los micrófonos cerrados y cuando vaya preguntando, entonces ustedes ya lo saben quién desee participar. Bueno, entonces voy a empezar ahorita. Pues miren, no sé si creo que aquí hay ahorita algunos que no estuvieron en la sesión anterior. En la sesión anterior vimos un poco de las estrategias que ha instalado todo el movimiento antivida para ir creando esa mentalidad antivida y que sea más fácil cuando ya nos vengan las leyes que quieren tratar de introducir de legalización y despenalización del aborto. Y entonces ahora que estaba yo pensando, bueno, esta segunda parte, ¿verdad? Es que de verdad el proceso es tan lento, pero tan lento el proceso de adoctrinamiento que no nos damos cuenta. Y aquí les quiero compartir, ahorita les voy a compartir mi pantalla y ya, espérenme, se me fue para donde no era, pero les voy a, ¿saben qué? Cierren los ojos, porque no quiero que vean, no sé cómo quitarlo, y no quiero que vean, porque quiero que adivinen. Entonces ya les voy a decir en qué momento. Espérenme pues. De repente ya alguno lo vio por ahí, pero bueno, ya los pueden abrir. Quiero que vean esta imagen. ¿Alguien reconoce qué es? ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta imagen? El lago de Atitlán parece. Amatitlán. Muy bien, es el lago de Amatitlán. Imagínense ustedes, este lago, o sea, hace pocos años, realmente todavía en la década de los 80s, principios de los 90s, era un lago que era visitado por muchísimas personas para ir a nadar, para ir a pescar, para comer lo que se pescaba. Era un lago precioso, con las aguas transparentes, pero con el paso del tiempo, pues empezaron muchos agentes contaminantes, ¿verdad? Sabemos de que ahí vienen a desembocar muchas de los desechos tóxicos también de fábricas que hay alrededor, aguas negras, y en fin, hubo tanto descuido que poco a poco se fue muriendo la vida del lago, hasta que pues hoy en día lo que tenemos es esto. Nosotros, la familia de mi esposo tiene una casita a la orilla del lago y a veces íbamos, ahora ya no, ¿verdad? Pero antes cuando íbamos, mi esposo, bueno, metámonos a nadar, y yo no le digo, olvídate, yo siento que voy a estar nadando en un caldo de espinaca, ¿verdad? Porque para mí eso es, de verdad. Yo sé que hay unas partes del lago que están un poquito más limpias que otras. Y la parte donde íbamos nosotros era la parte limpia y parecía exactamente como está esta imagen, puro caldo de espinacas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que hubo un descuido que fue matando la vida, ¿verdad? De ese lago hasta que lo tenemos hoy como está. Ahora miren, yo pensaba y decía, bueno, si en esta década de los 90s le hubieran dicho a las personas que viven alrededor del lago y les decían, miren, el día de mañana el lago va a estar así, y le hubieran enseñado esa foto verde, primero no lo hubieran creído, ¿verdad? Y segundo, los que lo hubieran creído hubieran hecho algo para impedir que eso sucediera, ¿verdad? Pero nosotros simplemente no lo vimos venir, no dimensionamos el daño que se le estaba causando, ¿verdad? Hasta que ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces, con el tema del aborto, con el tema de la ideología de género, con el tema de la eutanasia, todo lo que es cultura de la muerte nos sucede exactamente igual, que son pasos progresivos, y lo vamos a ver hoy, ustedes van a verlo con datos, ¿verdad? Con números, cómo ha ido ganando terreno y cómo ha ido siendo algo progresivo, tan lento que las personas no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Hasta llegar al punto en donde, como hablábamos en la sesión de la semana pasada, personas de bien empiezan a aceptar el aborto en algunas situaciones. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son estos elementos, que son elementos principalmente de lenguaje, y es que por eso de verdad nosotros insistimos tanto en el tema del lenguaje,
porque el lenguaje importa muchísimo. A través del lenguaje cambiamos ideas, cambiamos culturas, cambiamos principios y posicionamos, en este caso, ¿verdad? Se está posicionando una agenda. Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita en la primera parte son todos estos argumentos que se utilizan. Vamos a ver causales de despenalización, vamos a ver el estado general del aborto en el mundo, y por último le vamos a dedicar un tiempo también a hablar ya de la parte emocional y psicológica de la madre y el padre después de un aborto. Entonces, quería presentarles esta imagen. Ahí está claro cómo, pues en Guatemala todavía, a Dios gracias, no llegamos a ese punto, ¿verdad? Pero como en otros países tenemos ya, gracias, como en otros, gracias, perdón, como en otros países tenemos pues ya estas manifestaciones que son confrontativas, en donde de un lado de la calle están las personas que defienden la vida y del otro lado están las personas que están pidiendo el aborto. Entonces, esto que tiene ella escrito en la espalda, prohibir el aborto me criminaliza, ¿verdad? Y es precisamente una de las frases que utilizan, ¿verdad? No hay que criminalizar el aborto. Sí, no hay que criminalizar el aborto. Entonces, quisiera preguntarles a el que quiera opinar, ¿qué piensa sobre esto? Prohibir el aborto me criminaliza. Pues es que es un crimen y los crímenes no deberían ser permitidos. O sea, está como jugando con la mentalidad crítica de las personas. Yo también opino. Se fue la señal un momentito, disculpen, los perdí, así que no. A ver, sí. ¿Ya estamos todos de regreso? Ya, sí. No sé por qué se fue la señal. Bueno, entonces miren, vamos a hacer solo, como hay varios argumentos y quisiéramos escuchar opiniones de varios, solamente una persona que nos opine. Quiero ver, Marian, si tú quieres opinar sobre esto. ¿Qué pensás sobre esto? Prohibir el aborto me criminaliza. ¿Yo puedo opinar? Marian, solo que tenés que abrir tu micrófono. Anita, si quiere, le damos a usted chance en la siguiente. ¿Sí? A ver, Marian. Gracias, Anita. Ay, me quedo paralizada de ver esa imagen, ¿no? Porque el nada más querer legalizar ese tema que es tan fuerte, o sea, me quedo sin palabras y fría porque el tema pasado de verdad que fue bien fuerte para mí ver todas las imágenes, Karen, de cómo el doctor hacían todo este tipo de ¿cómo te digo? Que iban limpiando, iban sacando parte por parte del bebé y que todavía personas que vean en eso apoyen pues el aborto, de que todavía haya personas así tan insensibles de que bueno, pues, o sea, no quiero quedar embarazada o todavía hay países aún más que que las mujeres no quieren dar a luz simplemente y ay, no recuerdo qué país es ese y mira, están bien mayores las personas y no quieren tener bebés, pues. No me recuerdo qué país fue que me dijeron no, están bien mayorcitas y no, o sea, el tema me pega porque de verdad, Karen, que no lo había visto bien ilustrado, ¿verdad? Todo lo que se hace, todo lo que conlleva eso y que una persona, bueno, pues esté de acuerdo con eso, porque más bien, imagínate, cuando apenas uno dice, bueno, tengo una vida dentro de mí, todo el amor, todas las esperanzas que surgen, ¿no? Y todavía no entiendo de verdad la mentalidad de estas personas, pues, que así, pues, como que el aborto que sea algo legal, te podrás imaginar. Que bueno, le cedo la palabra a otra persona porque es muy... Gracias, María. Gracias, María. A ver, Anita, perdón. Querías comentar entonces sobre esto. Quiero que nos enfoquemos en la frase, por favor. O sea, prohibir el aborto me criminaliza. ¿Cuál era tu comentario, Anita?
Que por supuesto que prohibir el aborto es ala, qué bárbaros, es que yo siento que no hay, yo también pienso que sí es criminal, que realmente me vuelvo irascible, que no hay forma de que se pueda no pelear eso, o sea, yo siento que es al revés, el apoyar el aborto, es lo que o sea, es lo que de plano hay que hacer, pues, o sea, no hay forma de hacer algo mal, bien, no existe. Así es. Está mal, no hay forma. Así es. Gracias, Anita. Pues miren, por supuesto que si nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de estar con una mujer que ha pasado por un aborto, no le vamos a decir, sos una criminal, ¿verdad? Por supuesto que no. O sea, sabemos que primero, o sea, somos apóstoles de la misericordia, ¿verdad? Y no podemos fallar a esa misericordia, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar claros en el hecho, o sea, no vamos a juzgar a la persona, pero tenemos que estar claros que el aborto efectivamente es un crimen. Aunque no quieran que se criminalice el aborto es un crimen. Según la Real Academia Española, un crimen es la acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Y el aborto es esto, ¿verdad? Una acción voluntaria de quitarle la vida a alguien. Entonces, no podemos dejar de considerar un crimen porque lo es, ¿verdad? Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Quiero presentarles ahorita esto que les voy a mostrar ahorita aquí, es un... ¿Están ustedes ahí? Sí. Sí. Es que no sé por qué otra vez se me fue, pero miren. Sí, sí se oye. Sí, va, muy bien. Esto quiero por favor que no lo estás lean. compartiendo pantalla, Karen. No estoy compartiendo pantalla. No. Entonces se me fue el compartir pantalla. Espérame. Pues no se ve nada. Por ratito se ve. Fíjense que no sé, es que me pareciera como, a ver, no sé qué fue esto, pero... ¿Puedes volver a hacerlo desde el principio, así? Sí, fíjate. Sí, lo voy a hacer. No parece que estés compartiendo pantalla. Pero sí me miran a mí. No. Sí, Sí, solo que sí no parece vemos. que estás presentando. A ti sí te vemos, pero no pantalla la porque está... Miren, pues no sé qué será, porque estoy aquí y trato de regresar al Zoom. Trato de regresar al Zoom con ustedes. A ver, déjenme ver. Perdón, vamos a ver si aquí, ahí está. ¿Hoy sí? Ahora ¿Hoy sí, se ve la Karen. pantalla? Ahora sí. Muy bien. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias Margarita por estarme viendo ahí. Vale. Muy bien, entonces, quiero por favor que nos demos unos segundos para leer detenidamente este tweet que puso este joven, seguramente con buena intención, ¿verdad? Es lo que al menos yo quiero pensar. Pero quiero que lean este tweet, por favor. Bueno, muy bien. Lo que nos está planteando este joven es que está en contra del aborto, pero a favor de su despenalización, ¿sí? No crea que debamos llevar mujeres a la cárcel, sino que hay que apoyarlas de tal manera que nunca sientan la necesidad de abortar. Entonces ahora, por favor, quiero que una persona, a ver, levanten la mano, ¿quiénes están a favor de este argumento? ¿Quiénes están a favor? Pueden levantar la mano ahí desde el Zoom o con su manita así. Ahora, díganme quiénes están en contra. Levanten su mano, por favor, quiénes están en contra. Perdón, te desconectaste un momentito y creo que perdimos la conexión. ¿Otra vez? Repetir la pregunta desde el principio, por favor?
Sí. No, No, ahí está ¿qué? bien, yo estoy viéndolo bien todo. Sí, muy bien. Estamos viendo quiénes están a favor y quiénes están en contra. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Perdón, Karen, ¿Sí? solo una pregunta. ¿A Dime. favor y en contra de qué? De ¿A lo favor que- del aborto o a favor de la No, despenalización? no, a favor del argumento que este joven está poniendo. Estoy en Ok, contra del aborto, pero a favor de su despenalización. O sea, la postura de ustedes en relación al mensaje que él está aquí transmitiendo. Bueno, entonces, por favor, alguien que haya dicho que estaba a favor de esto, ¿puede explicarnos cuál es su criterio? O sea, ¿por qué está a favor de esto? ¿Saben qué me pasó? Que cabal se me fue la pantalla cuando tenían que levantar la mano los que estaban a favor. Entonces, no sé si levantó la mano alguien. Ustedes me pueden decir, ¿levantó la mano alguien que estuviera a favor de este tweet, del mensaje de este tweet? Es interesante, yo creo que estoy a favor, A pero ver, yo siento que hay riesgos, porque es tan fácil que la gente tergiverse las cosas. ujú, muy bien. Gracias, Anita. Y ahora Yo alguien que esté, perdón, ¿alguien más habló ahí? Ajá, soy yo, Rina. Buenas noches. A ver, Yo lo Rina, que estaba dime. viendo es que intentó decir las cosas bien, porque si es, o sea, tal vez es válido alguna de sus posturas, pero está equivocado en muchos argumentos, porque digamos estar en contra del aborto, pero a favor de su despenalización, no significa, no tiene relación con que haya mujeres en la cárcel. O sea, intentó ir bien, pero se confundió al final. Por eso tal Ujú, vez tiene algo así que uno diría, bueno, no está tan mal, chao. muy bien, gracias, Rina. Y ahora vamos a ver a alguien que esté totalmente en contra. Aquí tengo a Marjorie. ¿Nos quisieras Yo, tú compartir, Marjorie? ¿Por qué estás en contra de esto, de esta afirmación? ¿Estás ahí, Marjorie? Tal vez se fue. A ver, Luz María, que te tengo aquí hasta arribita. Sí, yo estoy totalmente en contra porque no creo que haya sido tal vez yo estoy pecando de desconfiada, pero yo no creo que sea ninguna equivocación. ¿Por qué? Porque tenemos a gente como Gustavo Petro, candidato a la presidencia en Colombia, que sale con un gran discurso de que él es pro vida. Entonces todos se quedan en shock, así como, puchis, el de izquierda es pro vida. Y entonces él dice, sí, yo soy pro vida. Y entonces hay que proteger la vida. Y para proteger la vida tenemos que buscar que las mujeres puedan abortar sin arriesgar su vida mientras como que se erradica esa necesidad de abortar y no sé qué. Entonces, siempre el lado pro aborto va a jugar con medias verdades, y con medias verdades se ha ido metiendo hasta el corazón de gente bien intencionada, de jovencitos incautos, de adultos que se las quieren llevar de mente abierta. Y cómo voy a ser yo el que obligue a parir a la pobre niña de 10 años violada por su tío, su hermano y su abuelo en su casa, que se tuvo que huir y vivir bajo un puente. O sea, cualquiera dice, yo también quiero apoyar a la pobre niña debajo del puente, y hay que despenalizar el aborto, pero no se ponen a analizar porque realmente no hay, hasta donde yo sé, cárcel por aborto, a pesar de que sí sea un delito, y como delito tiene que ser perseguido. Eso de Sí. despenalizar y legalizar es exactamente lo mismo para fines prácticos, no protege la vida del no nacido en ningún momento, y siempre se juega con la sensibilidad de las personas. Excelente tu aportación, Luz María. Miren, este es el juego, ¿verdad? O sea, hablamos verdades a medias y como dice una amiga que es amiga muy querida de varias que estamos ahorita en este grupo, mezclan perlas con lodo, ¿verdad? Y así buscan confundir. Efectivamente, miren, a ver, en el Código Penal están citadas todas, o sea, están los distintos delitos,
¿sí? Con la pena que corresponde a cada delito. Un delito es la violación o cuando se violenta un bien que es tutelado por el Estado. La vida es un bien tutelado por el Estado. Si nosotros vemos en nuestra Constitución, desde el artículo 1 nos dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. En el artículo 3 nos dice que se protege la vida humana desde su concepción. Entonces, la vida es un bien tutelado por el Estado. Un delito es cualquier cosa que violenta un bien tutelado por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que algo sea considerado un delito, necesariamente tiene una pena. ¿Sí? Es una de sus, legalmente hablando, digamos, jurídicamente hablando, es una de las características. Pero si nosotros quitamos la pena correspondiente al delito, automáticamente se elimina el delito. Por eso es que esta frase suena muy bien porque nos hace gancho a las emociones. Obviamente, no queremos mujeres encarceladas por un aborto. Queremos que el aborto sea impensable, que nunca sientan la necesidad de abortar y que tengan un apoyo para salir de su situación de vulnerabilidad, ¿verdad? En eso estamos clarísimos. Pero el riesgo y el engaño de este tuit es eso, ¿verdad? Que si nosotros eliminamos la pena, o sea, si se despenaliza, automáticamente deja de considerarse un delito. Entonces, quitarle la vida a un niño por nacer ya no es delito, ¿verdad? Entonces, por eso es que es sumamente delicado. Y lo que decías tú, Luz María, de la pena, la cárcel por aborto, sí existe en Guatemala, la cárcel por aborto, para el médico, para la madre, ¿verdad? Si la madre muere en el aborto, la pena es aún más alta, ¿verdad? Ahora lo que sí es también importante que sepamos es que nunca en la historia de Guatemala, ni lo ha habido, ni lo hay en el presente, ha habido ninguna sola mujer que esté llevando cárcel por haber abortado, ¿verdad? Porque además existen otras formas de resarcir el daño, ¿verdad? A veces es con trabajo comunitario o inclusive con, ¿cómo se llama? Que no sé cómo es el tema de que por año y se puede pagar fianzas también, ¿verdad? Pero al día de hoy no existe ninguna sola mujer que esté en cárcel o haya estado en Guatemala por esto, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado, porque si solamente lo leemos de verdad, nos toca el corazón y decimos, no, sí, es que de plano, yo también estoy a favor de esto, ¿verdad? O sea, es muy fácil que nos podamos confundir. Bien, ahora, el siguiente argumento que utilizan es legalizar el aborto no te obliga a abortar. Y de hecho eso es cierto. O sea, legalizar el aborto no nos obliga a nadie a abortar, ¿verdad? Sin embargo, aquí está, digamos, una pancarta de una manifestación feminista que dice, ¿estás en contra del aborto? Pues no abortes, ¿verdad? Nadie te está obligando. Entonces, ¿qué es lo que ellas nos dicen? Las únicas mujeres que van a abortar son las que de todas maneras iban a abortar en la clandestinidad, ¿verdad? Entonces mejor hagámoslo legal, ¿verdad? Pero eso, ¿saben como a qué me suena? O sea, a mí me suena como de todas maneras están ocurriendo robos de celulares o de carros, entonces mejor legalicemos el robo, porque así en el momento que llega el asaltante y te pone la pistola para robarte el carro, pues tú ya sabes de que no tenés que defenderte, que tenés que entregar todas tus cosas, porque así no hay tiroteos. Entonces mejor legalicémoslo, porque de esa manera el robo va a ser un robo más seguro. Es que es absurdo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede entonces cuando se introduce una ley del aborto? Es cierto, no nos obliga a abortar, pero miren, yo quería traerles aquí esta gráfica. En México, voy a utilizar otra vez el dato de México, porque realmente México es un país hermano que compartimos cultura, ¿verdad? O sea, somos muy similares. Entonces, en México, 10 años después de su despenalización, quiero que vean esta gráfica. Miren, en el 2007, 4,799. Y 10 años después, en el 2016, 33,000 abortos, solo en ese año. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Aquí, si sacamos las cuentas, aumentó el 687%. Pero entonces, ¿dónde queda el argumento? No, pues si legalizar el aborto no te obliga a abortar. No, es cierto. Pero una ley transmite un mensaje. A ver, ¿quién nos quiere decir para qué están las leyes? ¿Para qué existen las leyes?
Para cumplirlas. Sí, o sea, no, o sea, para cumplirlas se supone que es nuestra respuesta ante una ley que tenemos que cumplirlas, pero ¿para qué se hacen las leyes? Para regular comportamientos. Y regular la Exacto. convivencia. Muy Mantener bien. un orden. Para un orden Exacto. público. Ajá. Exacto, muy bien. O sea, como ustedes ven, las leyes tienen una connotación positiva y las leyes lo que están, o sea, las leyes están hechas para garantizar que se van a respetar nuestros derechos fundamentales. Por eso el robo, como violenta el derecho fundamental de mi propiedad privada, pues por eso hay una ley que penaliza el robo, ¿verdad? O en el caso de la violación sexual, como violenta mi derecho fundamental a la integridad física, emocional y psicológica. Por eso existe una ley que castiga la violencia sexual, ¿verdad? Entonces, cuando se introduce una nueva ley, viene ya, pero lo trae pegado, ¿verdad? Asimismo, una connotación positiva, ¿verdad? Entonces, uno, pues lo lógico es pensar, si es ley es bueno, ¿verdad? Porque las leyes se supone que están a favor de las personas. Entonces, es muy delicado porque cuando se introduce una ley, no solamente se escribe y se engaveta, menos este tipo de leyes de género y del movimiento abortista que tienen tanto financiamiento y tanta presión de organismos internacionales y de gobiernos, ¿verdad? Poderosos. O sea, lo que se hace cuando se introduce una de estas leyes es que automáticamente se empiezan a poner todos los medios para ejecutar, es decir, para ya poner en práctica, ¿verdad? Esas leyes. Entonces, si en Guatemala, por ejemplo, nos aprobaran una ley, Dios no quiera que eso jamás nos suceda, ¿verdad? Pero aprobaran una ley a favor, o lo que ya está sucediendo en otros países, les aprueban la ley a favor del aborto, inmediatamente empiezan en el sistema educativo, porque los niños y los adolescentes tienen que aprender, ¿verdad? Desde pequeños que es un derecho sexual y reproductivo poder acceder al aborto. Los centros de salud, los hospitales públicos lo empiezan a ofrecer dentro de sus servicios. El seguro social también lo empieza a ofrecer, el entrenamiento a comadronas en el interior, o sea, se monta pues toda la maquinaria necesaria para que esa ley se ejecute, ¿verdad? Y para que ese servicio de salud pues ya se pueda implementar. Entonces el tema es muy delicado y empieza siempre, y eso ustedes lo van a ver, miren, es una constante, que es la constante de la gradualidad. Empiezan siempre con un poco, pero cada vez esto va abarcando más terreno. Se inicia en todo lo que es de Estado, ¿verdad? En lo público, ¿verdad? Las escuelas públicas, los hospitales públicos, pero después ya empieza a nivel privado. Y es lo que vemos que ya está pasando en muchos países, que inclusive, por ejemplo, en colegios católicos los están obligando a dar ciertos tipos de contenidos, ¿verdad? Que contrarían las verdades religiosas que ellos están queriendo transmitir, o en los hospitales privados también están queriendo obligar y pasando por encima de la objeción de conciencia de los médicos. Entonces es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Y ahorita, no sé si ustedes leyeron la noticia, pero ahorita en este mes hay un dilema ético súper delicado porque la Asociación Internacional de Médicos está queriendo hacer modificaciones en el código de ética de médicos, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es que quieren restringir precisamente esa objeción de conciencia, ¿verdad? Es decir, el médico puede tener sus creencias, pero si está en riesgo la vida de la persona o si se considera un acto de discriminación, no darle acceso a lo que quiera pedir, ¿verdad? Entonces no puede objetar y eso es sumamente delicado, ¿verdad? Sumamente delicado porque realmente están poniendo a los médicos contra la espada y la pared, ¿verdad? Yo quería presentarles aquí tal vez algunos de ustedes lo conocen. Este es un valiente, de verdad, que qué hombre tan valiente. Él es el doctor Leandro Rodríguez Lastra, él es argentino. En el 2017, él es ginecólogo, él trabajaba en un hospital, perdón, público, y llega a la emergencia una jovencita de 19 años con 5 meses de embarazo y un aborto en proceso, ¿verdad? La jovencita creo que había tomado algo, la cuestión es que llega en un estado grave de salud, o sea, a punto de morir, ¿verdad? Ella y su bebé, ¿verdad? Porque se había provocado el aborto y cuando llega y él la recibe en la emergencia, lo que hace
es que la atiende, la estabiliza y consiguen salvar la vida de los dos, ¿verdad? De la mamá y de su bebé, que fue un varoncito que después se dio en adopción, ¿verdad? Esta mamá había quedado embarazada por una violación. Entonces, pues fue esto que realmente uno dice, bueno, es un hecho heroico y más que heroico, un hecho coherente con su fe, porque es un hombre pues claramente pro vida, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Empieza él, esto fue en el 2017, empieza él a ser demandado porque había pasado por encima del derecho de la patoja, ¿verdad? Por encima de la voluntad de la patoja que había decidido abortar, ¿verdad? Y entonces se le declara culpable en el 2019 por incumplimiento de los deberes de un funcionario público, porque como ahí ya era legal, en Argentina en ese momento era legal el aborto en caso de violación. Entonces decía, la obligación de él como un funcionario público era continuar con el aborto, ¿verdad? Pero como él decidió apostarle a las dos vidas, ¿verdad? Entonces se va preso, ¿verdad? Entonces se va preso, le quitan la licencia, ya no pudo ejercer. Y bueno, a Dios gracias, ahorita en febrero de este año nuevamente le volvieron a dar su licencia, ¿verdad? Pero estuvo estos años, pues que fue a la cárcel y sin poder ejercer. Y él dijo esta frase, y miren, a mí la verdad es que me parece tan linda, ¿verdad? Yo soy un médico, mi trabajo consiste en curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre, pero matar nunca, ¿verdad? Entonces, esto se está viendo también en riesgo, ¿verdad? O sea, esa objeción de conciencia cada vez más se está viendo en riesgo. Y de este caso, por si a ustedes les interesan, se escribió un libro que se llama, y es que el título me encanta, porque es que suena tan lógico, y el título es ¿Desde cuándo salvar una vida se convirtió en un delito? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente argumento. ¿Verdad? Que es famoso y que siempre está también en las pancartas de las feministas. Aborto legal y seguro para no morir, ¿verdad? Entonces, lo que nos quieren hacer es que quieren que mentalmente vinculemos que si algo es legal, va a ser seguro, ¿verdad? Y la verdad es que la frase suena muy atractiva, ¿verdad? La frase suena sumamente atractiva y así, pues muchas personas han ido confundiéndose, ¿verdad? Pero realmente, ¿de dónde se sacan los datos para poder hacer esta afirmación? Esto es una mentira. O sea, la evidencia lo que ha demostrado en todos los continentes, porque esto ha sido constante, ¿verdad? O sea, las estadísticas permanecen constantes. De esta forma, los países que tienen leyes más restrictivas en el tema del aborto son países que tienen menores niveles de mortalidad materna. Y por el contrario, los países que tienen leyes más permisivas en el aborto son países que tienen los niveles más elevados de mortalidad materna. Aquí vamos a poner unos datos. Miren, por ejemplo, aquí en Irlanda, pues lamentablemente ya ahora es legal, pero en el momento que todavía no era legal, en Irlanda morían en ese año que fue el 2005, 5 mamás embarazadas por cada 100,000 niños que nacían vivos, ¿sí? Irlanda, donde era ilegal. Comparémoslo con Estados Unidos. En Estados Unidos morían 17 de cada 100,000 niños que nacían vivos. Esto es el 340% más. O sea, morían 340% más de mujeres en Estados Unidos, que era legal, que en Irlanda, que era ilegal. Y si lo comparamos con Rusia, esto es espantoso. 67 de cada 100. Esto es el 1,340%. Más mujeres morían en Rusia, donde era legal, que en Irlanda, donde era ilegal. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que hay que legalizarlo para que mueran menos mujeres, ¿verdad? Ahora, lo que sí se ha visto, hay bastante investigación, hay un doctor, yo siempre le cambio el apellido, es como Koch, algo así, Koch, no sé cómo se pronuncia, pero es el de Melissa Institute. Ellos han hecho mucha investigación en este tema de la mortalidad materna y lo que ellos ven, ¿verdad? Él es un epidemiólogo y lo que ellos aseguran es que lo que sí efectivamente ayuda a disminuir la mortalidad materna es mejorar los servicios de salud prenatales, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones que podrían evitarse muertes maternas con solo que se les diera una buena atención. O sea, por ejemplo, llega una mujer con una hemorragia y tienen que saber en cualquier centro de salud cómo atender una hemorragia, porque una hemorragia puede llegar a ser algo grave que puede llevar a la muerte a la mamá, ¿verdad?
O cuestiones tan básicas de higiene, como por ejemplo, lavarse las manos, ¿verdad? Lavarse las manos después de ir al baño, hervir el agua que se van a tomar, lavar las verduras, porque también muchas mujeres, sobre todo en el interior, o sea, por problemas de contaminación de agua, tienen grandes diarreas, ¿verdad? Y una diarrea da niveles muy altos de deshidratación que la puede llevar a la muerte, o sea, a ella y a su bebé. Entonces decían, no, es que lo que sí ayuda es esto, ¿verdad? Todo el tema de educación y de mejorar los servicios de salud. Entonces, este nuevamente es un dato que no es real, ¿verdad? El que sea legal no lo vuelve seguro, jamás. Bueno, luego tenemos este otro, mi cuerpo, mi decisión, que yo creo que ese de verdad, ay Dios mío, o sea, miren, es como que yo digo, las personas que todavía siguen usando este argumento se quedaron en la edad media de la embriología y de la genética, ¿verdad? O sea, está clarísimo que no es su cuerpo, ¿verdad? Obviamente con su cuerpo, o sea, nosotros con nuestro cuerpo podemos decidir, ¿verdad? Lo que querramos, por eso es que nos podemos quitar una muela o podemos donar un riñón, ¿verdad? Pero obviamente la vida del niño pues es una vida independiente de nuestro cuerpo. Y sin embargo, este argumento todavía es uno de los principales caballitos de batalla del movimiento antivida, ¿verdad? Les encanta, ¿verdad? My body, my choice, ¿verdad? Bueno, entonces, para aclarar este punto de mi cuerpo, mi decisión, vamos a pasar a este otro, porque tiene mucha relación. También nos dicen, no es humano, solo son células, ¿verdad? Y miren, de verdad, yo me recuerdo hace algunos años, una jovencita que me venía a ayudar aquí a la casa, empezó mal, yo la miraba pálida, mareada, se sentía así como muy malita. Bueno, la cuestión es que la llevé al hospital a que le hicieran un examen de sangre para ver si no tenía anemia o algo así, ¿verdad? Pero cuando ya le habían sacado la muestra de sangre, yo me regresé porque, ay, no sé, miren, de verdad que sentí esa duda en mi corazón y le dije a la señorita que por favor le hiciera también una prueba de embarazo. Y efectivamente salió embarazada. Yo no fui a recoger los resultados, los fue a recoger ella. Pero me dijo que en el momento que lo recogió, la misma enfermera que le entregó los resultados le dijo a dónde podía ir a hacerse un aborto, porque, bueno, no a hacerse a ella, ¿verdad? A practicar el aborto de su hijo, porque de todas maneras ahorita no había nada, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que una enfermera de un hospital privado no tenga el conocimiento para saber que no son solo células, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a entender un poquito más a profundidad de esto. Entonces, miren, ¿por qué este punto es tan importante? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes se van a ir de cacería y se van con algún su amigo, ¿verdad? Van de cacería y van porque saben que en esa montaña hay muchos venados, ¿verdad? Y cuando están ahí esperando a que aparezca un venado, viene el amigo y les dice a las que tengo ganas de ir a hacer pipí, ¿verdad? Entonces esperan un momento y voy a ver a dónde voy a hacer pipí. Va, se va. De pronto escuchan ustedes un movimiento detrás de los matorrales que tienen ahí enfrente. Están casi seguros que es un venado, casi. Pero no están totalmente seguros si de repente podría ser el amigo que se fue a meter por ahí. Entonces, ¿qué harían? ¿Dispararían? Les pregunto. ¿Quién contesta? No dispararían. ¿Por qué no dispararían? Porque hay ¿Por qué no duda. dispararían? Es mucho el riesgo. Que no sé quién es, mejor salgo corriendo yo. Muy bien, es mucho el riesgo, hay duda. Por eso es que ustedes no dispararían hasta no asegurarse qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Detrás de ese matorral. Por eso es que nosotros, en la defensa de la vida del niño por nacer, tenemos que ayudar a que las personas comprendan qué es lo que verdaderamente hay allí. Porque si realmente solo fuera un grupo de células, es decir, un tumor, pues, ¿verdad? Entonces no habría nada de complicado con pensar en un aborto, ¿verdad? Porque sería un tumor, ¿verdad? Pero como no es un tumor, como no es solo un grupo de células, sino que es un ser vivo, ¿verdad? Un ser vivo, una nueva persona, por eso tenemos que entender desde la embriología qué es lo que sucede. Y miren, algo que también es muy importante y con este video que lo vamos a ver ahorita, yo creo que les va a quedar muy claro.
Uno puede decir, no, pero es que en la concepción empieza como una célula. Es cierto, empieza como una célula, pero es diferente una célula del cuerpo, como puede ser una célula de mi saliva, una célula de mi pelo, una célula de mi piel o una célula de mi corazón, ¿verdad? Es diferente una célula del cuerpo que un organismo de una sola célula. Son cosas totalmente diferentes y es este el punto principal que debemos comprender. Entonces vamos a ver ahorita este video que a mí me encanta cuando pasan cosas de él, porque qué guapo, ¿verdad? Lo acabamos de tener aquí en Guati, ¿verdad? Pero ya lo vi que ahora ya no me gustó tanto, ya lo vi que ya estaba como medio gordito, ¿verdad? Va, entonces ahorita se los presento y me dicen si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? No tiene audio. No, No se escucha. no se escucha. No, Karen, no se creo escucha. que vas, No, Karen. ¿Sí? No vas se a escucha. tener que dejar de compartir la presentación y volver a compartirla, pero asegurándote de que marques que estás compartiendo el sonido. Ah, ¿sabes qué debe haber sido? Aquí está ya. Sí, se borró cuando me sacó. Ajá, Aquí. entonces necesitas. Muy bien. Gracias. Aquí estamos ya. Y me dicen si se escucha. Ay, no. Espérenme que ahora ya se fue para atrás. ¿Ahora sí? Sí, ¿Se ahora escucha? sí. Sí, ahora sí. Excelente. Gracias. Gracias. ¿Cuándo comienza la vida? Muchas personas dicen que es algo que no podemos saber. Pero decir que la vida comienza con la concepción no es un dogma religioso, sino un hecho científico. Podemos determinar 3 características en un embrión. Sabemos que están vivos, que son humanos y que son organismos integrales. Primero, el niño por nacer recibe nutrimentos y crece por reproducción celular. Segundo, los no nacidos son descendientes de seres humanos y tienen ADN humano. Por último, los niños por nacer son organismos humanos como tú y yo, mientras que el esperma, el óvulo y las células del cuerpo son meramente tejidos humanos y no tienen derechos. Tú, yo, los niños y cualquier embrión somos organismos humanos. Esto porque tenemos la capacidad de desarrollarnos como organismo, capacidad que las células no tienen. Y esto es cierto aun cuando muramos antes de llegar a ser adultos. No importa cuánto tiempo o nutrientes le demos al óvulo, al esperma o a otras células del cuerpo, nunca llegarían a ser un adulto de nuestra especie. Eso es porque esas células no son organismos, sino parte de un organismo. Y es ese organismo el que merece tener derecho, especialmente el derecho a vivir. Adulto, adolescente, niño, bebé, feto, embrión, cigoto, son simplemente etapas del desarrollo en nuestra vida. ¿No deberíamos de tratar a todos los seres humanos de la misma manera, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentran? ¿Cuándo comienza la vida? Para los miembros de la especie humana, la respuesta es clara. La vida comienza con la concepción. Yo me uno con ustedes en la defensa del no nacido. Digamos siempre sí a la vida y apliquemos la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Sí a la vida. Bien. ¿Quedó comprendido entonces por qué sí es una nueva vida humana, un nuevo ser vivo? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Miren, yo ahorita justamente estoy estudiando un poco de embriología y la doctora nos decía, miren, hay que evitar, o sea, hay que ser más preciso con los términos que usamos y hay que evitar decir vida humana, es que es una nueva vida humana, porque una célula de mi cachete también está viva y es humana, ¿verdad? Es vida humana. Entonces, ella decía que había que ser más precisos y que había que decir, es un nuevo ser humano, no solo vida humana, sino un nuevo ser humano. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Y ahorita sí ya vamos a ver las estrategias de las 3 causales. Miren, se le conoce así hasta con ese título, ¿verdad?
la estrategia de las 3 causales, porque es como que fuera un copy-paste en los distintos países. Siempre entran con estas 3. Hay países en donde entran, ¿verdad? Dicen lo tenemos que legalizar en caso de violación. Hay otros que empiezan por la salud materna, pero normalmente son estos 3 como que el bloque que entra así primero, hasta que después ya es aborto a la carta, ¿verdad? O sea, aborto a petición. Entonces, estas son las 3... las 3. Rina, ¿querías decir algo? Sí, perdón, es que fíjate Sí, que dime. desde que empezó el video se miran unas linitas arriba y al lado, entonces no deja ver qué dice. Ala, perdón, yo no veo nada, yo veo aquí clarísimo. ¿Todos lo ven igual que Rina o sí lo ven claro? No, sí tiene Igual. una franja gris. Una franja arriba y una Tiene al unas lado. franjas. Eso que Tal vez es, era el video. es la barra que tú tienes en tu pantalla, Karen. Fíjate que a mí no me aparece aquí ninguna barra. No, mira pues. La de arriba. Ajá, entonces como trata de arrastrarla para abajo. Así como sostenerla. Ya la Ahí bajé. está, ahí está. Gracias. Pero ahora la miran abajo. Sí. Sí, se ve abajo. Y la de al lado todavía no se ha ido. Y la de abajo donde tienes las pantallas de las personas del Zoom. Sí. ¿Quién está tapando? No sé, eso sí no sé cómo se hace para quitar, lo siento. Solo se puede mover. Las personas lo puedes poner minimizado. Sí, ahí. Ahí Ahí está. está. Ahí ya desapareció. Ahora ya no los veo, pero ya ven ustedes más clarito, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, Lo muy bien. único es que Gracias. después no sé si se va a ver cuando usted, si no te vamos diciendo. Va, muy bien. Gracias, Rina, por tu observación. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada una de estas 3 causales. Entonces vamos a empezar primero por el aborto por violación. Aquí en Guatemala, esta es la causal, ¿verdad? Que querían utilizar cuando introdujeron la iniciativa de ley para la legalización del aborto. Entonces, miren, la violación, definitivamente, eso tenemos que admitirlo. La violación es un acto cruel. La violación es un acto criminal, además, en donde se violenta seriamente, no únicamente la parte física, el cuerpo de una mujer o de un hombre, ¿verdad? Sino que se violenta también su integridad emocional, su integridad psicológica, y deja normalmente secuelas serias, deja cicatrices, ¿verdad? Deja muchos dolores, porque de verdad es que como que te hieren en lo más profundo, ¿verdad? Y definitivamente estas situaciones deben de ser atendidas, y por eso es que cuando yo me atrevería a decir que la mayoría de personas, no todas, porque hay algunos que son puros activistas políticos que quieren instalar una agenda, pero sí me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que están a favor del aborto por violación es porque de alguna manera creen que le están haciendo un bien a la mujer. O sea, imagínense ustedes, o sea, cuando uno se enfrenta a una situación de tanto dolor, o sea, uno está frente a una persona que está pasando por un dolor tan grande como el de una violación, lo primero que surge en nuestro corazón es que es por nuestra misma humanidad, es empatizar con ese dolor. Entonces queremos empatizar y por eso mismo nos sentimos motivados de ayudar. Y en algunos casos podríamos pensar que llevar a una mujer a pasar por un aborto es una manera de ayudar, ¿verdad? Pero lo importante aquí es como reorientar bien ese sentimiento, porque claro que tenemos que ayudar a una mujer que ha pasado por una violación. Y si además está embarazada por esa violación, aún más tenemos que ayudarla, ¿verdad? Aún más. Entonces, cuando yo preparaba esto, me recordaba, no sé si alguno de ustedes estuvo hace algunos años que tuvimos aquí en Guatemala el Congreso Internacional Pro Vida, y vino Liana Reboledo a dar su testimonio. Liana Reboledo ahora trabaja con muchas mujeres víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Pero ella, cuando tenía 12 años, fue violada por 3 hombres y quedó embarazada. Y en ese momento, pues en esa edad tan cortita, ella tomó la decisión
que ella quería continuar con el embarazo de esa hija, fue una mujercita, ¿verdad? Y entonces ella, cuando nos daba su testimonio, decía, pero ¿por qué dicen que las mujeres que quedamos embarazadas tras una violación queremos el aborto? O sea, eso no es cierto. O sea, ¿qué? Decía ella, ¿acaso el aborto me va a ayudar a superar el trauma de la violación? No. ¿Acaso el aborto me va a desviolar? No. ¿Acaso el aborto me va a hacer perder el temor de salir a la calle? Tampoco. ¿O me va a hacer terminar con las pesadillas nocturnas y a recuperar la confianza? Tampoco. ¿Verdad? Entonces decían, no, es que el aborto no aporta ninguna solución. Y eso es importante que lo tengamos claro. El aborto no aporta ninguna solución. Al contrario, solo lo aumenta, porque miren, mujeres que han pasado por un aborto, en sus testimonios dicen que es mucho más fácil lidiar con la violación, con el trauma de la violación, que con el trauma del aborto. Porque en la violación ellas fueron víctimas y fue un acto horrible, ¿verdad? Pero ellas fueron víctimas. En cambio, en el aborto se les convierte en victimarias de sus niños, ¿verdad? Entonces, esto sí es un tema muy difícil y doloroso con el cual tienen que lidiar, ¿verdad? Bien, entonces, luego, aquí está. Yo aborté porque me violaron, ¿verdad? Entonces, eso es en el punto de la madre, ¿verdad? Pero ahora en el lado del hijo, yo quiero preguntarles, ¿alguno de los caballeros que está aquí tiene vivo todavía a su papá? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién sos tú? Porque como ahora sí ya no puedo ver las caras de nadie. Ya solo estoy viendo mi pantalla. ¿Quién sos tú? ¿Cómo? Hernández. No te escuché. ¿Me puedes repetir tu nombre? Walter Hernández, esposo de Marlene López. Muy bien, Walter. A ver, Walter, ¿cómo se llama tu papá? Santiago Hernández. Santiago. Va, voy a poner este ejemplo que posiblemente ustedes ya lo hayan escuchado. A mí me gusta mucho usarlo porque creo que clarifica bastante las ideas. Entonces, imagínense ustedes que don Santiago, el papá de Walter, perdón, Walter, que voy a utilizarlo como ejemplo, pero imagínense ustedes que don Santiago tiene una parte oscura de su vida que nadie conocía y tiene atracción por menores. Entonces viene un día y decide que viola a un menor, ¿verdad? A una mujer, ¿verdad? Entonces viola a esta mujer y después se escapa, ¿verdad? Pues viene esta mujer, ponen la denuncia en el Ministerio Público, empiezan a buscar a don Santiago, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Los de los derechos humanos, la Policía Nacional, pero don Santiago se fugó del país. Entonces dicen, bueno, no tenemos a don Santiago, pero aquí está Walter, que es su hijo. Y hay que hacer justicia, porque este acto violento de la violación de esta mujer no puede quedar impune. Entonces se llevan a Walter a los tribunales y al final el tribunal ya da su sentencia. Y la sentencia es la pena de muerte para Walter, ¿verdad? Ahora quiero que me digan, ¿qué piensan de esa decisión del tribunal? No es correcta, porque él no fue el que, ese es inocente. Walter es el inocente, exactamente. Entonces, por donde lo veamos, es un acto injusto, porque se le está dando a Walter, inocente, el castigo, que en este caso es la pena de muerte, por un crimen que cometió su papá, ¿verdad? Lo mismo sucede en el aborto por violación, exactamente lo mismo. Le estamos dando al inocente, que es el niño que fue concebido, el castigo de pena de muerte, ¿verdad? El castigo que era lo que merecía su papá, que fue el abusador, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Mejorar el sistema de justicia, porque no es posible que simplemente estén impunes y que estén ahí como que nada, ¿verdad? Las personas que han violado, o sea, tienen que cumplir un castigo, ¿verdad? Pero entonces quisiera, no sé, yo cuando escuché este ejemplo de verdad, yo dije, sí, es que claro, es totalmente lógico y muy sencillo de entender, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Y miren, yo les quería también mencionar algo.
a veces hay personas que dicen, sí, pero es que si el niño no es deseado, entonces ¿para qué van a hacer? ¿Verdad? Y también algunas feministas ponen esas sus pancartas que dicen, la maternidad será deseada o no será, ¿verdad? Pero yo decía, no, o sea, no es así. Es decir, el deseo es una cosa, y bueno, es posible que un hijo no haya sido deseado, pero sí puede llegar a ser aceptado. Y esto vale y nutre más la identidad de ese niño, porque el deseo surge del sentimiento, y nosotros sabemos que los sentimientos son muy inestables y van cambiando, pero la aceptación surge de mi voluntad. Es un acto libre de mi voluntad, en donde yo decido amarte, y eso sí que nutre la vida y el corazón de un hijo, ¿verdad? Entonces, el que no haya sido deseado no quiere decir que no pueda ser aceptado y que pueda ser un niño extremadamente feliz. Yo me recuerdo Liana Reboledo, esta joven que les conté que dio su testimonio, y miren, de verdad que me quedó tan clavado porque yo dije, es que eso es. Ella contó que cuando su hija ya estaba mayor, ¿verdad? Se le acercó un periodista así como maloso, ¿verdad? Y en una entrevista que le hizo, le dijo, ¿y nos podés contar qué se siente ser el producto de una violación? Y entonces ella respondió, yo no soy el producto de una violación, yo soy fruto del amor de mi madre hacia mí. Y yo dije, wow, es que es eso, ¿verdad? Es eso, es la aceptación del hijo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente causal, que es la causal del aborto por salud materna. Uy, ya vi el reloj, me voy a morir, ya son las 8. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Entonces, el aborto por salud materna. Entonces, a ver, en esto les quiero poner un ejemplo. Imagínense ustedes que hay una mamá que tiene un niño de 8 años y el niño tiene un problema degenerativo en su corazón que va a morir si no se le hace un trasplante de corazoncito. Entonces viene esta mamá y en medio de su desesperación se va a algún parque, y cuando está en un parque se da cuenta que hay una criatura más pequeña que su hijo, de unos 5 años, y lo ve que está por ahí solo, descuidado, no hay papás, no hay niñera, y dice, me lo voy a secuestrar, ¿verdad? Me lo voy a secuestrar, voy a conseguir algún médico que se preste para poderle sacar el corazón, y con eso yo voy a salvar la vida de mi hijo. ¿Qué piensan ustedes de eso? La intención es buena, ella quiere procurar la salud de su hijo. ¿Qué piensan ustedes? Pero matando a otro, eso no es legal. No, y qué horror. ¿Qué forma de salvar eso? No está bien. Bueno, pero miren, esto es exactamente lo mismo que queremos hacer cuando queremos legalizar el aborto por salud materna. Estamos quitando la vida de alguien menor para procurar la salud de alguien mayor, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando un médico tiene frente a él a una mujer que está embarazada, ya no solamente tiene a un paciente, tiene a 2 pacientes, y 2 pacientes que necesitan de él todo su profesionalismo, su atención, su cuidado, ¿verdad? Por eso no hay tales cuando uno dice la madre o el niño, no, es que no es así, es que son ambos, ¿verdad? Y si en la lucha se muere uno de los 2 o fallecen los 2, se luchó por los 2, ¿verdad? Ahora miren, les voy a decir aquí algo. Esto, bueno, a ver, si una mujer embarazada, y eso sí tenemos que tenerlo súper claro, pues, si una mujer embarazada tiene una necesidad, yo creo que hay un micrófono por ahí abierto, si lo pueden cerrar, porfis. Cuando una mujer embarazada tiene está pasando por una situación en donde realmente hay una amenaza inminente hacia su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo? Tuvo un accidente y se le ensartó una parte del carro y se le perforaron los intestinos. Esa mujer necesita ser intervenida de urgencia, ¿verdad? O tiene una apendicitis, que ya el apéndice está tan inflamado que está a punto de estallar. Esa mujer necesita ser intervenida de emergencia, ¿verdad? Pues cada médico evaluará la gravedad, pero ¿qué es lo que se hace? Recuerden que tenemos que velar por la vida de los 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, si la madre ya está en una edad gestacional en donde su bebito es viable fuera del útero, o sea, ya puede vivir fuera del útero,
se le practica una cesárea, ¿verdad? Esto es a partir de los 6 meses normalmente, pero gracias a Dios y con tantos avances médicos, el momento, o sea, la edad gestacional que necesita el niño para vivir fuera de la madre cada vez va siendo un poquito menor, y a veces hay criaturas que de 4 meses y medio han logrado, ¿verdad? Conseguir que se mantengan con vida y que estén con una buena salud, ¿verdad? Así que gracias a Dios esto es así. Entonces, ¿qué se hace? Se le practica una cesárea y se le dan inmediatamente todos los cuidados que necesita el bebito afuera y se interviene inmediatamente a la madre, porque tenemos que cuidar las 2 vidas, ¿sí? Ahora, si el bebito aún no ha llegado a este momento en donde pueda vivir fuera del vientre de su madre, un bebito de 3 meses, por ejemplo, como el que les enseñé la sesión anterior, hay que intervenir a la madre, porque si no se interviene a la madre, el niño también va a morir, ¿verdad? O sea, un bebé de 3 meses, de 2 meses, de 1 mes, no tiene posibilidad aún de vivir fuera del vientre de su madre. Entonces se interviene a la madre, ¿verdad? Pero en este caso, si el bebé muere a consecuencia de esa intervención, eso se considera, o sea, eso se le llama aborto indirecto, porque no, la intención no era quitar la vida del niño, ¿sí? La intención era salvar la vida de la madre en un momento donde el niño aún no podía vivir fuera de ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace, ¿verdad? O en el caso que no sean cosas, digamos, extremas, que en ese momento hay que intervenirlas, pero sí, por ejemplo, un cáncer necesita un tratamiento fuerte que puede poner en riesgo la vida del niño. ¿Qué se hace? O sea, ¿qué es lo que muchas personas optan por esto? Buscar tratamientos alternativos hasta que se llega a los 6 meses, se saca el bebito por cesárea y se puede tratar inmediatamente a la madre, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, miren, esto de aborto por salud materna es lo que nos han dicho que es el aborto terapéutico. Y esto es una gran mentira, por eso es que les digo, el lenguaje es tan importante. O sea, terapéutico viene de terapia, y terapia significa curar. El aborto no cura absolutamente nada. El aborto no cura a la mamá, si el embarazo no es una enfermedad. El aborto mata a un niño, ¿verdad? Entonces no existe tal aborto terapéutico. O sea, sí existe pues porque ahí está, ¿verdad? En los libros. Pero el término está mal utilizado, es un eufemismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo delicadísimo de este causal del aborto por salud materna? Que la Organización Mundial de la Salud definió que salud significaba estado de bienestar. Entonces, cualquier cosa que a mí me saque, a mí como mujer embarazada, me saque de mi estado de bienestar, ya es una razón justificada bajo este causal para poder ir y pedir un aborto legal de mi hijo, ¿verdad? Entonces, miren, yo decía, Dios mío, pero si a uno tiene una muela picada, así con una gran caries, y le duele, y eso nos saca de nuestro estado de bienestar, o tenemos una infección de oído, y hasta de mal humor nos ponemos, o una uña encarnada, o sea, el cuerpo es tan vulnerable que muchas cosas nos sacan de nuestro estado de bienestar. Pero así es, cuando entra esto, normalmente ponen esto, el caso extremo que la mujer ya está a punto de morir, ¿verdad? Y después viene todo el proceso de gradualidad en donde cualquier cosa que saque a la mujer de su estado de bienestar es una justificación. Y el estado de bienestar no es únicamente físico. También hay un estado de bienestar emocional, psicológico, social. Entonces, por ejemplo, si yo creo que por este embarazo ya no voy a poder continuar con mi trabajo, porque me van a despedir o porque ya no voy a poder trabajar las 12 horas que trabajo al día o lo que sea, eso me va a sacar de mi estado de bienestar social y económico. Entonces, es un motivo suficiente para abortar al hijo legalmente. O, por ejemplo, si me engordé tanto que me siento como pura ballena y ya no estoy atractiva para mi esposo y eso me pone deprimida, entonces eso me saca de mi estado de bienestar emocional. Entonces es suficiente para que una mujer pueda ir y pedir el aborto legal de su hijo. Por eso es que este causal es muy peligroso, porque bajo este causal se comete un porcentaje altísimo de abortos en el mundo, porque prácticamente cualquier cosa puede entrar allí. Muy bien, y por último está el último causal, que es la inviabilidad fetal, ¿verdad? Entonces, la inviabilidad fetal quiere decir que la condición de salud del niño por nacer es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces,
Sí, efectivamente, hay ciertos casos como por ejemplo un niño con anencefalia, o sea, al bebito que no se le desarrolló el cerebro. Pues nosotros sabemos que nuestro cerebro es como nuestro centro de operaciones, es necesario para poder vivir tener cerebro, ¿verdad? Entonces estos niños normalmente nacen y viven minutos, o 2, 3 días, viven muy poco tiempo, ¿verdad? Pero si, no sé, yo lo que me pregunto es si de todas maneras este niño va a morir, ¿verdad? Porque su estado de salud no es compatible con la vida. ¿Por qué le vamos a quitar la vida antes de tiempo? Y no simplemente dejar que la vida continúe su cauce natural hasta donde dé, ¿verdad? Pero obviamente lo que está ahí es la falta de entendimiento de la dignidad de ese nenito. Por eso es que este seminario lo empezamos hablando de la dignidad de la persona. Es que es tan importante si no tenemos claro el valor de cada ser humano, independientemente de sus circunstancias, ¿verdad? Si no lo tenemos claro, es tan fácil podernos confundir en estos temas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto empieza a plantearse así. Ponen un caso extremo. En el país donde se va a meter el aborto bajo este causal, ponen un caso extremo, extremo. Pero después, ¿qué es lo que nos encontramos? Que cualquier persona con una, que no necesariamente sea incompatible su salud con la vida, no, sino un niño con síndrome X frágil, un niño con síndrome de Down, un niño que nació con alguna malformación, que nació con espina bífida, que se le miraba que le faltaba una oreja, que creían que podía nacer cieguito, todo entra bajo este causal, ¿verdad? Entonces, yo pienso, bueno, si el argumento, porque a veces nos dicen, bueno, es que si va a venir a sufrir, ¿para qué lo vamos a traer? ¿Verdad? Porque viene enfermo, va a venir a sufrir. Pero es que si el argumento es ese, entonces mejor vámonos a matar a todos los niños que están en el neurológico, todos los que están ahí en Fundabien, los que están en Margarita Tejada. Entonces así sí, pues matamos a los niños que tienen el retraso mental, los niños que tienen incapacidad física, los niños que tienen síndrome de Down, porque ellos ya nacieron. Y si el tema es de que van a nacer a morir, a sufrir, entonces ya nacieron, los seguros que ya están sufriendo, entonces vamos y matémoslos a ellos. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué si lo hacemos con el niño por nacer? Si es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único es que a unos los vemos y a los otros aún no, ¿verdad? Bueno, entonces esos son los 3 causales, ¿sí? Inviabilidad fetal, violación y salud materna. Bueno, entonces ahora aquí está el tema de la gradualidad que les decía, y la gradualidad no elimina la crueldad. A veces las personas pueden irse adaptando y acostumbrando, pero la verdad es que, miren, es que es tan de sentido común. Si no importó legalizar para poderle quitar la vida a esta criaturita en los primeros 3 meses, ¿sí? ¿Por qué sí va a importar después, en el segundo trimestre o después, hasta el nacimiento parcial? Ya cuando podría haber nacido ya un bebé que ya pudo haber nacido, ya llevó la señora a trabajo de parto, ¿verdad? Y aún ahí los eliminan. Entonces, existe esta gradualidad y así es. O sea, en ningún país van a llegar a decir desde el inicio el aborto en los 9 meses, porque la población va a gritar, van a decir qué horror. Pero entonces, ¿qué pasa? Es un proceso gradual para que no se perciba, así como lo que pasó con el lago de Amatitlán. Bueno, salvando las distancias, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que veamos esto. Miren, esta está actualizado al día de hoy. Bueno, no, hasta hace como un mes, pero no hemos tenido cambio. Esta es la situación del aborto en el mundo. Entonces, el color rojo intenso, que es como Corinto, es que dice que está prohibido bajo cualquier causal, o sea, está prohibido. Ahí simplemente no es permitido el aborto. Después el que está en color anaranjado está permitido para salvar la vida de la madre. El que está en color amarillo es para cuidar la salud, que es donde les decía que puede ser salud emocional, salud económica, salud psicológica, ¿verdad? Después pero es que se ve muy poquito, es como aquí, bueno, es como un aqua, aquí puse la flechita. Ese es cuando era un tipo, digamos, en ciertas condiciones sociales o económicas. Entonces ahí se permitía, ¿verdad? Y el color azul, que es el que está en casi que la mayoría de todo lo que es, digamos, Estados Unidos, Canadá, y después a la derecha, todo lo que se ve azul es on request, o sea,
a petición, ¿verdad? Ahí sí no tiene que haber ningún causal de nada, sino yo simplemente no quiero continuar con la vida de mi hijo, entonces voy y pido el aborto del niño, ¿verdad? Este es el estado. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa, por favor, que se fijen en Guatemala y que me digan en qué color está Guatemala y qué significa. Naranja. Y para salvar la vida de la mamá. Va, muy bien, gracias. Eso quiere decir que en Guatemala está permitido el aborto, que se llama aborto terapéutico, que es el aborto que es en casos que peligre la vida de la mamá. Esto es falso, ¿sí? Y sin embargo, es un argumento que utilizan siempre las feministas aquí, locales, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Inclusive tenemos ya medios de comunicación que lo dicen así, es que en Guatemala es permitido el aborto terapéutico. ¿Va? Acordémonos, aborto terapéutico es en donde se elimina directamente la vida del niño, o sea, la intención es esa, terminar con la vida del niño para salvar la vida de la madre, ¿sí? Entonces, quiero por favor, no se los voy a leer yo, quiero por favor que lean esto. Esto es lo que tenemos en el artículo 137 del Código Penal. Por favor, léanlo. Les voy a dar un minuto y después lo vamos a comentar. Bueno, muy bien. Espero que ya lo hayan leído. Bueno, entonces, esto es lo que está en nuestro Código Penal, ¿sí? Nuestro Código Penal lo que dice es que si a una mujer que tuvo un diagnóstico de por lo menos 2 médicos de alguna enfermedad, ¿verdad? Y que la mujer se tuvo que tratar, ya habiendo agotado todos los demás recursos y los otros medios técnicos y científicos, viene el médico, interviene a la madre, pero sin la intención, esto es lo importante, sin la intención de procurar directamente la vida del niño, ¿verdad? Y el niño muere, lo que quiere decir es que no es punible. O sea, punible quiere decir que no tiene pena. No se puede castigar a la madre ni al médico, porque la intención no era quitar la vida del niño, sino que eso ocurrió como un efecto indirecto, como una consecuencia del tratamiento, pero no era esa la intención. Entonces, esto no es lo mismo que el aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico sí busca de forma intencional quitar la vida del niño para salvar la vida de la madre. Entonces son cosas totalmente distintas. El problema que tenemos es que cuando se escribió este artículo 137 le pusieron un título y el título es aborto terapéutico. Entonces las feministas dicen, es que en Guatemala es permitido el aborto terapéutico. Pero miren, es importante que ustedes tengan bien este criterio, porque en leyes, una cosa es el título se llama epígrafe, y otra cosa es el contenido, que es lo que ustedes acaban de leer. El título es solo título, pero el título no es ley. La ley es lo que está descrito en el contenido. Entonces, ¿qué es lo que rige en Guatemala? Lo que acabamos de leer. Se puede intervenir a una madre que está en peligro, muy delicado, ¿verdad? Y si el bebito muere como un efecto secundario, no se va a castigar, ¿verdad? Pero eso es diferente que buscar de manera directa la muerte de ese bebé, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro esto, porque sí es importantísimo. Miren, esto lo hemos escuchado varios de los que estamos aquí, ¿verdad? Que pues hemos participado por muchos años en estas cosas, ¿verdad? De un poquito más de tema de político, lo hemos escuchado por montón, ¿verdad? Por montón. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Va, por favor, si hay alguna duda, me lo van diciendo. Va, muy bien. Entonces, miren, ahora vamos a terminar con eso ahí. Ahora miren, el tema de la mujer, ¿verdad? La mujer sufre después de un aborto, definitivamente. O sea, sacar al bebito, pasar por un aborto, sacar al bebito del vientre de la madre es algo relativamente sencillo. Pero sacarlo de su cabeza,
sacarlo de su corazón, ¿sí? Sacarlo de su mente, eso es una cosa prácticamente imposible, porque es un hijo. Y al final, la mamá, después de que se terminó con la vida del hijo, la mamá sigue siendo mamá, nada más que va a ser mamá de un niño fallecido. Y eso causa un dolor tremendo, especialmente cuando se sabe que se tuvo parte en la decisión de esa muerte. Realmente es un sufrimiento muy grande, ¿verdad? Es un sufrimiento muy duro. Y tenemos entonces a las mujeres padeciéndolo, y es un dolor que normalmente se lleva en silencio. Este dolor, o sea, miren, los centros de ayuda para la mujer, yo creo que ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, pero algunos reportan que la mujer busca ayuda entre 5 y 12 años después del aborto, ¿verdad? Porque es algo que normalmente queda en el silencio. Y cuando trata de hablarlo, ¿verdad? Es así como, mira, fue la mejor decisión, estabas muy joven, ya pasó hace tantos años, ya debiste haberlo superado, mejor ya no pienses en eso, continúa con tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez se cierra, ¿verdad? Y se pone ahí la barrera y vuelve a sufrirlo en el silencio, pero sí, realmente la mujer sufre mucho, ¿verdad? Los libros de testimonios de mujeres, de verdad, yo las invito. Hay un libro que se llama Historias Silenciadas, que es de Teresa Burke, se escribe. Tiene muchos testimonios de personas que han pasado por el aborto. Y la verdad es que realmente es un verdadero infierno, ¿verdad? O sea, de hecho, algunas eso dicen, vivir conmigo es el infierno, ¿verdad? Yo pensé que al pasar por un aborto mis problemas iban a desaparecer, pero es exactamente allí cuando empezaron, ¿verdad? Yo experimento que mi felicidad terminó tras la muerte de mi hijo y realmente se sufre muchísimo. El aborto, miren, hay una, pues digamos, presión muy fuerte para tratar de negar que existen secuelas postaborto, y es que esto es lógico, porque imagínense ustedes, hace cortocircuito, pues, ¿cómo va a ser que un gobierno, un estado esté proponiendo digamos, estas políticas para beneficiar a la mujer en su salud, cuando realmente lo que están haciendo es dañarla, no solo física, sino emocionalmente, psicológicamente? Entonces es un tema del cual prácticamente no se habla, ¿verdad? La mujer después de un aborto, normalmente se activan muchos mecanismos de defensa, muchísimos, ¿verdad? Pero los mecanismos de defensa son los que utilizamos todas las personas, la mayoría a nivel inconsciente, para tratar de evadir, digamos, de que no lleguen a nuestra conciencia esos recuerdos o pensamientos, porque como son tan dolorosos, ¿verdad? Nos afectarían mucho, entonces tratamos de evadirlo a través de mecanismos de defensa. Hay un mecanismo de defensa que se utiliza muchísimo en este proceso, que es la racionalización. En la racionalización la mujer trata de, o el hombre, ¿verdad? Trata de pensar y de justificar mentalmente todos aquellos motivos, ¿verdad? De por qué fue la mejor decisión, ¿verdad? Entonces, por un lado, está pues estos mecanismos de defensa que reprimen, ¿verdad? Reprimen ese dolor natural que está sintiendo la mujer, porque es natural, está pasando por el duelo de un hijo fallecido. Entonces, por un lado están estos mecanismos de defensa reprimiendo la emoción, pero por otro lado está la emoción en el corazón tratando de surgir. Y esto, como toda esta confrontación interna, digamos, esta lucha interna de la mujer, se manifiesta a través de síntomas. Las sintomatologías son variadas en cada mujer y el momento en el que aparecen también son diferentes. Hay mujeres que dicen que ya estando en la camilla del abortuario empezaron con el temor, con los sentimientos de culpa, ¿verdad? Con la ansiedad, el pánico, y hay mujeres que pasaron muchos años, ¿verdad? Muchos años, y a veces es porque estos mecanismos de defensa también son tan fuertes que están en un periodo como de negación, ¿verdad? Pero tarde o temprano, cuando la mujer toma conciencia de lo que hizo, sufre, ¿verdad? Los síntomas principales son síntomas depresivos, ansiosos y depresivos, o sea, las mujeres experimentan mucha ansiedad, ataques de pánico, que va acompañado de manifestaciones fisiológicas, ¿verdad? Sudoración, taquicardia, experimentan también los sentimientos depresivos, que es mucha tristeza, o sea, suelen llorar mucho, ¿verdad? Suelen llorar mucho. Recuerdo el testimonio de una mamá que decía: yo quería aparentar que por fuera todo estaba bien y sonreía, pero por dentro lo único que quería era llorar y no parar jamás de llorar, de ese dolor que cargaba. Entonces,
sufren mucho, se sienten sumamente culpables, porque saben que de alguna manera, pues, pudieron haber hecho algo para evitar esa decisión, ¿verdad? Es muy doloroso. Algunas mujeres cuentan que cuando están en los abortuarios no se ven las caras. Está la vergüenza porque saben que van a cruzar esa puerta llevando una vida adentro y que van a regresar por esa puerta ya sin esa vida. Entonces, es una vergüenza horrible, ¿verdad? Muchas entran en estas conductas autodestructivas, algunas se cortan, se mutilan, se arrancan el pelo, se muerden, que de alguna manera es como, algunos psicólogos dicen que es como conectar con el dolor que le causaron a su hijo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como reafirmar, yo también necesito sufrir, ¿verdad? Tienen pesadillas en las noches, es frecuente que relaten que tienen pesadillas. Acordémonos que cuando estamos dormidos, los mecanismos de defensa como que se adormecen también, ¿verdad? Se disminuyen, entonces muchas cosas que están, emociones, ¿verdad? Que tenemos como reprimidas surgen y salen en forma de sueños, entonces sueñan con niños despedazados, con sangre, con niños perdidos, y durante el día también. Algunas escuchan, ¿verdad? Tienen como cierto tipo de alucinaciones porque escuchan el llanto de sus hijos, algunas creen verlo, creen que el niño está vivo, pero que está perdido, lo buscan por la casa, no lo encuentran, ¿verdad? También cuando, miren, esto es muy interesante porque como tienden más a deprimirse, ¿verdad? La depresión no únicamente afecta el estado de ánimo, sino la depresión afecta el sistema inmunológico completo. Entonces, hay estudios que nos indican cómo las mujeres, después de un aborto, tienden a, o sea, una mujer que ha abortado tiende a padecer de más enfermedades comunes que una mujer que ha dado a luz. También una mujer que ha abortado tiende a morir en un tiempo más corto, a tener accidentes, por ejemplo, que una mujer que ha dado a luz, ¿verdad? Eso también es porque entran en muchas conductas autodestructivas, a veces es para tratar de evadir el dolor, o sea, se aumenta el consumo de alcohol, se aumenta el consumo de drogas, esto especialmente en los hombres, ¿verdad? Más que en las mujeres, pero también ocurre en las mujeres, tanto en hombres como mujeres hay problemas con su sexualidad, ¿verdad? Que pueden ir desde la frigidez, que simplemente ya no sienten ningún tipo de placer, nada pues, agradable, ¿verdad? En la relación sexual, hasta la promiscuidad sexual. Hay problemas serios alimenticios también, anorexia, bulimia, obesidad. Hay mujeres que también ya, y esto es súper común, que tienden como a evitar, que son lo que se llaman síntomas de evitación, que se alejan de todas estas situaciones que eran como lo de su día a día. O sea, tenían un hobby, les gustaba jugar tenis, pues dejaron de jugar tenis, les gustaba estar con este grupo de amigos, dejaron de relacionarse y se volvieron más introvertidos, a veces hasta cambian de carrera, cambian de trabajo, como que sienten que se desapegan emocionalmente de las personas y que les es imposible volver a sentir amor por alguien más. Y por eso también es que hay estudios que nos dicen que más o menos 7 de cada 10 mujeres tienen rompimientos afectivos fuertes, ¿verdad? Con el novio, con el padre de la criatura, ¿verdad? O con el mismo esposo, si es que estaban casadas, ¿verdad? Así que hay muchísimo sufrimiento. Y cuando estos síntomas no se tratan, ¿verdad? Y no entran en un proceso de poder confrontar la realidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Y poder experimentar la misericordia, porque tienen necesariamente que pasar por el duelo de ese hijo que perdieron, pero también por un proceso de reconciliación con ellas, con su hijo y con Dios, ¿verdad? Y a veces lo más difícil es reconciliarse con ellas mismas, ¿sí? O sea, sabemos que a veces hay sacerdotes que cuentan, ¿verdad? Que tienen señoras que quizá llevan 40 años confesando el mismo pecado del aborto y en su mente saben que Dios las perdonó, ¿verdad? Pero son ellas quienes no logran perdonarse a sí mismas. Entonces, pues sí es un proceso, es un proceso difícil y es un proceso duro, pero es posible reencauzar ese dolor y es posible también en medio del dolor poder volver a encontrar la felicidad. De hecho, en esos testimonios está también, es súper lindo ver cómo otra vez se puede recuperar la alegría por vivir. Entonces, ahorita yo quería pasarles un testimonio, pero ya no se los voy a pasar por el tiempo, pero sí quiero que finalicemos, este era el testimonio de María, pero sí quiero que finalicemos, miren, esto es muy importante, el hombre, por eso es que también iba mencionando al hombre, el hombre también sufre por el aborto,
¿verdad? Y los síntomas son síntomas bastante parecidos a los de las mujeres. Y acordemos también que el hombre, por su misma condición natural, ¿verdad? Que tiende a cuidar, o sea, es como quien protege, quien resguarda, quien cuida, quien da la seguridad. El sentir que no puedo cuidar y salvar la vida de su hijo es algo horrible. Y es que, por un lado, es cierto que a veces también hay hombres que son responsables porque dejaron abandonada a la mujer, ¿verdad? O sea, si fueron novios, por ejemplo, ahí sí que ve tú a saber de quién es el hijo. O sea, tuviste relaciones conmigo, quién sabe con cuántos más, ¿verdad? Y no quieren asumir la responsabilidad. Entonces, el dejar a la mujer sola y abandonada también es una de los, digamos, las situaciones que impulsa a que la mujer en medio de esa, de verdad, abandono, pueda buscar en la desesperación el aborto. Pero también tenemos que reconocer que hay hombres que sí querían tener a su hijo. Y si lamentablemente viven en un país en donde ya hay leyes a favor del aborto, no hay nada para proteger su derecho de padres, absolutamente nada, porque todo queda dentro de la decisión de la madre, ¿verdad? Entonces es súper duro ver a papás que tienen que ver la muerte de sus hijos y no hay nada que legalmente los proteja. Bueno, entonces voy a terminar ahorita con este video. Es un video preciosísimo. Quisiera y les pido por favor que pongan mucha atención a los detalles. Aquí está el video. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí. Sí, qué feo es hablar sin vernos. Me siento así como medio loca hablando solo a la pantalla. Bueno, qué bueno que ahí me están viendo. Ahorita me dicen por favor si se escucha el sonido. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Happy birthday to the birthday boy. Good morning to the birthday boy. The birthday boy won't wake up on his own birthday. I guess I'm just going to have to open up all his presents without him. I'm up. I thought that might wake you up. Okay, blow him out. Awesome. Okay, how about some chocolate chip pancakes? With whipped cream? I think I can make that happen. Then what? Then we can do whatever you want. I want to find a rocket ship. Nice. You know where we can do that? Where? At the park. Houston, are we ready for takeoff? Ready. In 5, 4, 3, 2, 1. Ignition! We're on Jupiter now. Right, we're on Jupiter. Okay. Why don't you? Oh, Jupiter does not have any gravity. Okay. Oh. I see a green, big, alien mess. Make a run for it. Oh, good job. Be careful. I'm gonna get you. I'm gonna get you. No, I don't think so. I love you, Mom. I love you, Aaron. I can't find him. He's gone. What happened? He was on the swing and
I looked away for 1 second, and when I looked back, he was gone. Aaron, our son. Honey, we don't have a son. What? We decided not to have it. That's not possible. Look, we have this conversation every year. I'm sorry. I didn't realize it was today. His name is Aaron. And he loves rocket ships, and he wants to be an astronaut. He has beautiful blue eyes. He called me Mom, and he told me he loved me. Today's his birthday. He's our son. I love you, Mom. I forgive you. Bueno, ahorita ya regresé aquí. Les voy a pedir si pueden abrir sus micrófonos. Este es un sufrimiento real, ¿verdad? Y ella al final dijo dos cosas muy importantes. Una fue, is our son. Él es nuestro hijo, porque así es, tal vez el niño había desaparecido ya físicamente, pero seguía en su mente y en su corazón, y eso va a ser así toda la vida, ¿verdad? Y por último, las palabras que escuchó que el niño le decía, que era te perdono, y es eso precisamente lo que necesita. Entonces, después de ver este video, quiero que me digan, ¿cómo piensan ustedes que se sintió la mamá al darse cuenta, o sea, que vio a su hijo y que el hijo había desaparecido, que ya no estaba en el columpio? ¿Cómo se pudo haber sentido? Una angustia. Un gran miedo. Atormentado. ¿Qué dijo, perdón? Culpable. Culpa, angustia, miedo. Desesperación. Uh-huh. ¿Qué más? Tristeza. Todas esas emociones negativas. En ningún momento fue a la alegre que se me perdió el hijo. Todas esas emociones negativas. Y frente a esa angustia, culpa, desesperación, temor, miedo que han dicho ustedes, ¿cómo debiera de ser nuestra actitud hacia esta mamá? ¿Qué necesita de nosotros? Apoyo, comprensión, ayuda, compasión. Fue el audio. Acompañamiento. Así es. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, es que cheque, alguien había dicho se había ido el audio. Exacto. Eso es lo que necesita de nosotros. Gracias. Eso es lo que necesita de nosotros. ¿Sí? Apoyo, comprensión, ayuda, acompañamiento, misericordia. ¿Verdad? O sea, no necesita ser juzgada. Ya su propio corazón y su propia humanidad la hacen saber lo inadecuado, ¿verdad? De haber pasado por esto, ya lleva el dolor. Lo que necesitamos es misericordia y ayudarlas. Y miren, de verdad, no sé, a veces uno, claro, tenemos que tener claridad del hecho, ¿verdad? El hecho es un hecho moralmente inaceptable bajo cualquier punto. Sin embargo, a la persona no la podemos juzgar. No la podemos juzgar, la tenemos que amar y la tenemos que ayudar, ¿verdad? Entonces, si algún día alguna amiga, algún familiar nos cuenta, jamás decirle, y eso hiciste, pero tú sabes que quitaste la vida de tu hijo. No, estas palabras están de más, y no solo de más, sino dañan tremendamente. Al contrario, es decir, miren, nosotros no vamos a poder comprender ese dolor jamás, pero jamás, ni porque intentemos. Solo una mujer que lo ha vivido lo puede entender, pero sí podemos decirle frases como, no entiendo por lo que estás pasando, pero veo que estás sufriendo y te quiero y estoy aquí para ayudarte. ¿Verdad? Empatía, ¿verdad, Karen? Exacto, totalmente, tener esa empatía, y por eso quiero dejarles aquí
el contacto, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe si puede conocer a alguien que necesite esta ayuda, pero creo que ya la gran mayoría, ay Dios, ¿cómo lo quito esto? Ustedes, mejor lo voy a hacer para acá. Bueno, la gran mayoría de ustedes sabrán, pero en Guatemala existe el proyecto Esperanza, está a cargo de la pastoral familiar de la Iglesia Católica, y es un acompañamiento post-aborto. Es totalmente anónimo, ¿verdad? O sea, se atiende a cada persona de forma pues individual, ¿verdad? No es algo grupal, sino es individual. Las mujeres son atendidas por mujeres, los hombres por hombres. Es gratuito, ¿verdad? Y claramente pues es un proceso que aunque lleva siempre las mismas fases, digamos, del proceso, porque tienen que pasar por ese duelo, perdón, y aceptación y reencauzar el dolor, pues en cada persona es diferente, ¿verdad? Y pues todos gestionamos diferente el duelo, el dolor, la aceptación, así que toma tiempos distintos, pero para que sepan, ahí está el correo electrónico y ahí está el teléfono de contacto también, ¿verdad? Siempre vale la pena que lo tengamos. Y por último, quería ya solo terminar en esta diapositiva. Y a mí me gusta esta frase. Yo la escuché hace muchos años, tal vez unos 15 años, y la uso siempre, porque me parece que es tan acertada. Miren, aquí es que también está esta otra línea, aquí ya la bajé. Bueno, la frase dice, estar a favor de la vida no necesariamente salva vidas, pero emprender una labor pro vida, sí. Así que con esto voy a terminar esta presentación y de verdad los animo a emprender una labor pro vida. Yo sé que muchos de ustedes, muchos, bendito sea Dios, ya están en eso, ¿verdad? Pero los que aún no, si de verdad después de estos temas que hemos visto han sentido un llamado, porque esto de verdad, o sea, yo estoy plenamente convencida, esto es una vocación, ¿verdad? Es un llamado claro que sentimos de nuestro Señor para ayudar a la vida en general, ¿verdad? Sobre todo la vida en situaciones vulnerables. Pero si alguno de ustedes ha sentido ese llamado de Dios, de verdad que lo que hacen falta son manos para trabajar. Así que, pues con eso termino la presentación. Discúlpenme que no solo me pasé 10 minutos, sino que me robé el tiempo de preguntas, pero